Estimados alumnos, es un gusto saludarlos de nueva cuenta, aquí con los clips de la materia de metodología de la investigación. En esta ocasión voy a desarrollar de manera general lo que es el tema de la metodología, concretamente dentro del proceso de investigación. Si lo vemos como una construcción de 4 grandes capítulos, pues estaríamos hablando de lo que es planteamiento del problema como el capítulo 1, lo que sería revisión de la literatura, el capítulo 2, el cual tanto el capítulo 1 como el 2 ya lo hemos desarrollado, y este capítulo 3 que sería la elaboración de la metodología. En esta presentación te voy a facilitar, te voy a compartir cuáles serían los componentes básicos que debe de llevar el capítulo 3, la metodología de tu trabajo de investigación, y en clips posteriores vamos a estar desarrollando cada uno de estos componentes que a continuación te voy a compartir. Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. La investigación suele ser una actividad aterradora y tediosa de aprender para muchos estudiantes universitarios. Lo fue en un determinado momento para mí como estudiante de licenciatura cuando cursaba la carrera de Ciencias de la Educación. Pero ¿por qué esta situación? Precisamente porque nunca o casi nunca se han visto involucrados en un proceso de tal magnitud. Es decir, nos podemos considerar neófitos, o sea, personas que no tenemos conocimiento alguno sobre el tema de la investigación, y eso de alguna manera nos hace poner cierta resistencia, nos hace de alguna manera mantener o poner obstáculo para poder realizar un trabajo de investigación. Es para este tipo de estudiantes que se ha diseñado pues la siguiente presentación. Entonces, si hay personas que de hecho me he llevado la grata sorpresa que hay personas que están revisando estos videos, aunque estos videos, estas cápsulas, estos clips que he estado elaborando van orientados a estudiantes de metodología de la investigación. Bueno, qué bueno que les estén sirviendo a más personas que están involucradas en este proceso. Entonces, ya considerando este punto de partida, este mensaje, pues vamos entrando con los componentes que debe de llevar, componentes básicos, el capítulo 3, la metodología. Primeramente, ¿qué es la metodología? Es el apartado o el capítulo más importante en una investigación. Concretamente, si en la justificación de la investigación buscamos responder el por qué y el para qué, la metodología responde el cómo le vamos a hacer, cuál es el camino que vamos a seguir con la finalidad de desarrollar o llegar a resultados de la investigación. Es decir, generamos un planteamiento del problema, establecemos determinados objetivos, realizamos una justificación del estudio, lo sustentamos con un cuerpo teórico, que en este caso lo respondemos en el capítulo de revisión de la literatura. Pues bien, viene el momento de hacer el trabajo sucio, así le llamo yo el trabajo, el momento pues en el cual nosotros debemos de ensuciarnos las manos, porque tenemos que hacer trabajo de intervención de campo. Por lo tanto, la metodología es la parte del proceso de investigación en la cual nosotros vamos, en este caso, a recabar concretamente todos los datos y toda la información con la finalidad de que estos datos e información, después de un análisis posterior de los resultados que hayamos obtenido, podamos llegar a un punto o a una conclusión si esos resultados dan respuesta a nuestro planteamiento del problema. Así de sencillo. También la metodología se conoce como la estrategia de trabajo o intervención que seguirá el responsable de una investigación. Entonces, vean el peso fundamental que tiene el capítulo de metodología como tal. Aquí es donde vamos pues a realizar el trabajo de intervención o lo que es el trabajo de campo fundamentalmente.
Los componentes de este capítulo son los siguientes. Tenemos lo que es el método de investigación, población y muestra, tema, categoría e indicadores de estudio, técnicas de recolección de datos, prueba piloto, aplicación de instrumentos y la captura y análisis de datos. ¿Qué entendemos como método de investigación? Bueno, en esta parte del método de investigación vamos a ubicar y a describir y justificar el paradigma o diseño desde el cual se realiza el estudio. Esto es hablar concretamente si nuestro estudio se centra o se soporta su base metodológica en un paradigma cuantitativo, cualitativo o en este caso mixto. Ahora bien, dentro del enfoque cualitativo, pues existen infinidad de tipos de investigación cualitativa que uno puede aplicar, ¿no? Pero no hay que confundirnos. Cuando hablamos exclusivamente de método, estamos haciendo referencia a lo que son enfoques o paradigmas de investigación. Y existen tres paradigmas con el reconocimiento, pues en este caso científico, lo que es el paradigma cuantitativo, el cualitativo, que tiene pues o parte de principios o corrientes filosóficas de la hermenéutica, de la psicología social y de la fenomenología, y pues está la combinación de ambos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, y a este enfoque se le llama o paradigma mixto. Es fundamental pues partir de la pregunta de investigación, así como también de la revisión de la literatura para apoyarnos en justificar el tipo de método de investigación que hemos seleccionado. El capítulo 2, lo que es la revisión de la literatura, nos permite tener una visión global sobre el objeto de estudio que desarrollamos, porque al estar incluyendo trabajos o estudios previos que han realizado otras personas sobre el objeto de estudio que nosotros estamos desarrollando, eso nos da una idea sobre qué paradigmas o bajo qué enfoques sustentaron esas personas sus investigaciones. Entonces eso nos marca de alguna manera una línea hacia dónde podemos enfocar u orientar, pues hacia qué método de investigación podemos orientar nuestro objeto de estudio. En el método de investigación también tenemos que desarrollar lo que viene siendo el alcance del estudio. Y los alcances que tenemos en cuanto a alcances, o también como lo mencionarán algunos otros metodólogos especialistas pues en lo que es el campo de la investigación, podremos considerarlos como tipos de investigación. Tenemos lo que es el alcance o el tipo o el estudio de investigación exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Te estoy mencionando exclusivamente los más comunes. Posteriormente, como lo mencioné al inicio de este video, vamos a desarrollar cada uno de estos apartados. También hay que considerar dentro de este primer apartado de método de investigación, además del paradigma, del alcance o tipo de investigación, el diseño del estudio. Y aquí existen dos tipos de diseños: los experimentales y los no experimentales. Dentro de los experimentales contamos con tres tipos: los cuasi experimentos, los experimentos puros y los preexperimentos. Y los no experimentales se dividen en dos tipos, concretamente los transeccionales y los longitudinales. Otro de los componentes que lleva el capítulo 3 de metodología es la población y la muestra. ¿En qué consiste concretamente este apartado dentro de nuestro capítulo 3? Aquí debemos describir la población. Además, se busca responder a las interrogantes de por qué se elige a dicha población. Debe seleccionar una muestra como unidad de análisis, debiendo explicar el procedimiento y los criterios para seleccionar dicha muestra, incluso sustentarla con autores. Aquí hay una situación que quienes no estamos involucrados o en un determinado momento no tenemos o no tuvimos la experiencia en investigación, o en este caso
quienes en su momento fuimos estudiantes de metodología de la investigación, confundimos mucho población y muestra. La población concretamente es hacia quién vamos a dirigir nuestro objeto de estudio. O sea, quiénes van a ser ese grupo de personas, por mencionar un ejemplo, que nos van a proveer la información que requerimos para poder tratar o pretender responder a nuestro planteamiento del problema. Y la muestra concretamente es tomar, tal y como lo indica su nombre, una muestra, o sea, un número particular de esa población, quien nos va a facilitar, pues, a través de la aplicación de un instrumento, obtener o recabar o recolectar datos e información que posteriormente vamos a analizar con la finalidad, pues, de tratar de responder a nuestro planteamiento del problema. La población y muestra se divide en dos tipos. Tenemos lo que es, concretamente, aquí nos vamos a orientar ya en la muestra como tal. La muestra se divide en lo que es muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El hecho de hablar de probabilística, estamos hablando de que entra en juego la probabilidad para la selección de una determinada población, la muestra que va a ser parte de nuestro trabajo de investigación. Y dentro del muestreo probabilístico existe la selección sistemática, aleatoria, por racimos y estratificada. Pero también existe la posibilidad de que el investigador decida hacer de esa población, decida seleccionar quién es la muestra que en base a ciertas características cubre, pues, con la posibilidad de poder dar respuesta, pues, al instrumento que el investigador utilice a lo que viene siendo su planteamiento del problema. Por lo tanto, la probabilidad aquí ya no entra en juego. Entonces, a este tipo de muestreo lo denominamos muestreo no probabilístico. Dentro del enfoque cualitativo o dentro del paradigma cualitativo existe la muestra variada y muestra homogénea, la muestra en cadenas o por redes, o sea, son los tipos de muestreo que podemos utilizar bajo el enfoque cualitativo, la muestra dirigida por teorías o muestra por criterios, la muestra de casos típicos, por mencionar algunos, y además existen lo que viene siendo el muestreo por cuotas de sujetos tipos, de expertos y de sujetos voluntarios. El tercer componente tiene que ver con el tema, las categorías e indicadores del estudio. Es el qué. Se describe el área temática que se va a abordar en la investigación y está señalando el problema de investigación en los supuestos de investigación, o en este caso en las hipótesis, y en los objetivos del estudio. Recuerden que las categorías son constructos en los que se desglosa la temática a investigar. Los indicadores concretamente son aspectos más pequeños que permiten el estudio de grandes áreas. En este caso, pues hablamos ya de las categorías y a su vez estos elementos más pequeños son los que permiten hacer el desglose en cuestionamientos concretos, que vendrán siendo las preguntas, ¿no? Entonces, este es un tema donde cuando lleguemos a analizarlo específicamente, vamos a trabajar en base a lo que es su objeto de estudio, vamos a traer su pregunta de investigación y bien, para quienes vayan a trabajar enfoque cuantitativo y vayan a desarrollar hipótesis, bueno, pues entonces hay que hacer una descomposición, si ese es el término adecuado que quisiera utilizar. Vamos a tener que desmembrar, a separar concretamente por categorías y luego por indicadores, y luego ya después cada indicador nos va a dar la posibilidad de elaborar, en este caso, preguntas de investigación. El cuarto apartado tiene que ver con las técnicas de recolección de datos. Es el cómo o con qué
es la descripción de las técnicas o instrumentos utilizados en la recolección de datos. Para citar algunos ejemplos de estos instrumentos, puede ser la entrevista, la encuesta, la observación, el diario de campo, una lista de observación o el focus group. Es importante describir desde la teoría por qué se utilizan los instrumentos. Además, se debe explicar el objetivo del mismo, o sea, el objetivo que tiene el instrumento. O sea, no basta con solamente apoyarnos en algún instrumento que vimos en algún estudio, que a lo mejor ya tiene un reconocimiento ante una comunidad de un determinado campo del conocimiento, lo pongo como ejemplo, y el decir voy a utilizar este instrumento. Hay que argumentar concretamente por qué estamos utilizando el instrumento y hay que darle ese sustento teórico. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la entrevista, entonces tengo teóricamente que desarrollar cuáles son las características de la entrevista, qué es la entrevista como un instrumento de recolección de datos y luego posteriormente hacer pues la explicación de por qué estoy utilizando la entrevista dentro de mi trabajo de investigación. El quinto componente es la prueba piloto. Es un componente que todo el capítulo de metodología, bueno, de hecho el capítulo de metodología como tal debe de llevar a cabo. En muchas ocasiones, dentro de lo que viene siendo el esquema o el diseño de las materias de metodología de la investigación que se dan a nivel universitario, este elemento muchas veces no se incluye por factor de tiempo, pero sí es importante que siempre que hagamos investigación y que nosotros elaboremos un instrumento propio para recolectar datos, hagamos una prueba de dicho instrumento. Por lo tanto, es importante abordar el apartado. Entonces, la prueba piloto, en este apartado es donde se enuncia la manera en que se llevó a cabo la prueba piloto del o los instrumentos. ¿Cuál es el propósito o el objetivo central de este proceso? Bueno, el objetivo que se tenía con el pilotaje, los resultados generales y lo que se hizo con esos resultados. En pocas palabras, la información que nosotros obtuvimos de este pilotaje nos va a servir para realizar ajustes a los instrumentos que vayamos a utilizar, así como también al proceso o a la dinámica de intervención que nosotros vayamos a hacer. La prueba piloto, por lo regular, cuando nosotros la vamos a implementar, no se hace con las muestras que vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación. Podemos elegir a otras personas distintas. La única intención de este pilotaje es precisamente que estas personas no retroalimenten en relación al diseño del instrumento o los instrumentos que vayamos a utilizar. El sexto componente, ya una vez que pasamos por la prueba piloto, ya una vez que nos retroalimentaron el instrumento o los instrumentos, que hicimos las adaptaciones o las adecuaciones al mismo, llegó el momento de hacer la aplicación con la muestra que nosotros hayamos elegido. Después del pilotaje, en este apartado, se van a explicar los pasos seguidos en la aplicación de cada uno de los instrumentos de acuerdo a la metodología empleada. Hay que considerar las situaciones que pudieran haberse presentado durante la aplicación, desde el inicio de la aplicación, el tiempo utilizado para su elaboración, dudas e interrogantes que hayan surgido por parte de la muestra, por mencionar algunos otros elementos. Y aquí sí hay que ser cuidadosos porque muchas veces podemos nosotros tener considerado dentro del contexto, dentro del entorno donde vayamos a aplicar los instrumentos, ciertas variables o ciertos elementos, pero cuando ya estamos durante la aplicación pueden aparecer otros elementos o variables que nosotros no teníamos en consideración. Entonces es muy importante de alguna manera estar al pendiente de que si se presenta una situación atípica o anormal durante la aplicación del instrumento, tomar nota de todo ello, porque de alguna manera se tiene que ver reflejado
dentro del trabajo de investigación. Y por último, el apartado final del capítulo 3, la metodología, concretamente es la captura y el análisis de los datos. Aquí vamos a hacer una explicación sobre los criterios considerados para realizar el análisis, la validez, confiabilidad y la interpretación de los datos. En este apartado específicamente deberán hacer uso de sus conocimientos matemáticos y estadísticos, ya que van a ser esenciales para darle consistencia a sus resultados. Si su debilidad, yo creo que como la gran mayoría de los estudiantes, cuando hablamos de captura y análisis de datos, y más cuando tenemos que hacer uso de recursos matemáticos, si nuestra debilidad está en esa parte, es altamente recomendable que nos apoyemos en un experto, en alguien, por ejemplo, que pueda manejar la estadística, o que domine la estadística concretamente, para que nos permita de alguna manera entender cómo poder calcular lo que es validez y confiabilidad de los instrumentos, ¿no?, de investigación, de los que utilizamos pues para la investigación, pero aún más para poder interpretar los resultados que obtuvimos con la información. Estas son las referencias en las cuales he sustentado concretamente esta primera parte, si así ustedes lo quieren llamar, de la presentación del capítulo 3, que vendría siendo la metodología. Como te comenté o como les comenté al inicio de este video, la intención es que vayamos desarrollando de todos estos componentes más presentaciones en video explicando cada uno de estos apartados de forma particular. Seguiremos en contacto con lo que son cápsulas, con estos clips sobre metodología de la investigación.